Bueno, quedamos por acá la tasa de cambio promedio, ¿verdad? ¿Quiénes ingresaron por último? Que me llamó Carla de el CRADET de Ciguatepeque. ¿Me pueden dar sus nombres? Que no habían podido ingresar. Víctor Antonio García, presente. Ok. ¿Quién más? Una persona más me dijeron. Víctor, muchas gracias. Me falta una persona más. ¿No es Dilcia por casualidad? No. Jennifer Andino por casualidad, no. De los que me faltan, ¿verdad? De Luis Daneri Galvez o Héctor Eduardo. Héctor Eduardo. Ok, bueno, ya lo tengo en lista. Muy bien. Entonces la tasa de cambio promedio no es otra cosa que la división, ¿verdad? La razón del incremento en Y menos, perdón, el incremento en Y, que es la parte de arriba de esta expresión, el incremento en Y dividido entre el incremento en X. Eso se conoce como la tasa de cambio promedio. Ya vamos a iniciar, que hay algunos problemitas acá. Ay, me están dando algunos detalles, problemitas acá. Bueno, espero que no haya problema. Disculpen, hay algunos problemas técnicos que me están dando aquí. Bueno, bueno, vamos a un ejemplo de la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Esta es la fórmula, la tasa de cambio promedio. Ejemplo, dice costo, ingresos y utilidades. Dice, un fabricante de productos químicos advierte que el costo en dólares por semana de producir X toneladas de cierto fertilizante está dada por esta función. C de X, costo en X, 20.000 más 40 por X.
Y el ingreso por venta de X toneladas está dado por Rx igual 100X menos 0.01X al cuadrado. Encuentre los valores de la tasa promedio por tonelada X para el costo, ingreso y utilidad si la cantidad que se produce actualmente es de 3.100 toneladas y se da un incremento de producción de 100 toneladas. Sin resolución significa que X, según los datos que me dan, que es la producción, es 3.100, ¿verdad? La producción actual y el incremento en X es 100 toneladas. Entonces, la tasa de cambio promedio para el costo por tonelada va a estar dada por esta fórmula. El incremento en el costo, ¿verdad? En vez de poner delta F, ponemos delta C, que es la función del costo, entre delta X, el incremento en X, ¿verdad? Entonces, sustituimos en la fórmula, ¿verdad? La misma, casi la misma fórmula, pero le ponemos la letra de la función del costo del ejercicio que estamos viendo. Entonces me queda, hacemos el planteamiento, C de X más delta X, como sustituimos, ¿verdad? Va a ser igual, aquí arriba en esta expresión, la función del costo evaluada para 3.100 más 100, ¿verdad? X y el incremento en X, menos la función del costo evaluada para X, que es 3.100, ¿verdad? Sobre el incremento en X, que es 100 toneladas, el valor de 100. Después de sumar, ¿verdad? 3.100 más 100 me queda el costo, la función del costo que se evaluará para 3.200 menos el costo que se evalúa para 3.100 todo sobre 100. Entonces aquí, ya en esta parte, ya hacemos la sustitución, ¿verdad? Entonces, como la fórmula del costo está dada por 20.000 más 40 por X, entonces sustituimos para 3.200. 20.000 es una constante, solo se copia dentro del primer par de corchetes. Más 40 por 3.200, ¿verdad? Entonces que aquí uso los paréntesis para no poner el por, así la X, ¿verdad? No, que no se crea que es una expresión algebraica. Entonces sustituyo 40X por 40, paréntesis 3.200, que es un producto, ¿verdad? De la fórmula del costo, menos dentro del otro par de corchetes, sustituimos para la fórmula 20.000, que es constante, más 40 por X, es decir, 40 por 3.100. Todo esto sobre 100, ¿verdad? Entonces, resolvemos las operaciones que están dentro de cada par de corchetes y las vamos a restar entre sí. 20.000 más 40 por 3.200 da 148.000. Es importante, si tuvieran una calculadora y estén corroborando, sería bueno, ¿verdad? Da 148.000 dentro del primer par de corchetes. Y 20.000 más 40 por 3.100 me da 144.000. Entonces aquí arriba 148.000 menos 144.000 me queda 4.000. Dividido entre 100 es igual a 40, ¿verdad? O sea que la tasa de cambio promedio del costo de cambio del costo por tonelada es de $40. Es decir, que al incrementar el costo, eh, o sea que el incremento de la tasa de cambio promedio por tonelada es de $40 por unidad que se incrementa, ¿verdad? Esa es una tasa de cambio promedio, ¿verdad? En este caso. Siguiente. El ejercicio nos pide la tasa promedio por tonelada para costo, ingreso y utilidad. Entonces, este es solo para el costo. Ahora nos falta para el ingreso, que es la otra fórmula, Rx, 100X menos 0.01X cuadrado, y para el ingreso. Bien, entonces la tasa de cambio promedio del ingreso por tonelada va a estar dado de manera similar, ¿verdad? Solo que sustituimos delta R sobre delta X. Esto me va a quedar R evaluado para X más delta X menos R
en X. Esta es la fórmula del ingreso, ¿verdad? De la otra, que está en la otra diapositiva, ¿verdad? Rx igual 100x menos 0.01 x cuadrado. Entonces, la fórmula que se aplica, ¿verdad? Es del ingreso de 100x menos 0.01 x al cuadrado. Entonces, evaluando, ¿verdad? X más delta X, X tiene un valor de 3100, más el incremento en X es 100. R de 3100 más 100, menos R para 3100. Todo dividido sobre 100. Esto es igual. R para 3000, evaluado para 3200 después de haber sumado el valor de X más, que tiene X más el incremento en X, menos R función de ingreso evaluada para 3100. Bien, entonces aquí sustituimos para la fórmula del ingreso que está en la diapositiva anterior. Estas son las desventajas, ¿verdad? A veces que se da cuando está en línea, ¿verdad? Bien, la fórmula del ingreso, que es esta, ¿verdad? 100x menos 0.01 x al cuadrado. Entonces, sustituimos 100x menos 0.01 x al cuadrado para 3100, para 3200 va a estar dado 100 por 3200 menos 0.01 por 3200 al cuadrado. Es decir, que se está sustituyendo en la fórmula de ingreso evaluada para 3200 menos 100 por 3100 menos 0.01 por 3100 al cuadrado que se esté evaluando en la fórmula del ingreso, ¿verdad? Por eso es que me quedan estas cantidades escritas de esta manera porque estamos sustituyendo en esta fórmula, ¿verdad? Que aquí está Rx, que es igual 100x menos 0.01 x al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de cada par de corchetes, realizamos la operación 100 por 3200 menos 0.01 por 3200 al cuadrado, nos da una cantidad de 217.600 menos dentro del segundo par de corchetes 100 por 3100 menos 0.01 por 3100 al cuadrado nos da otra cantidad de 213.900. La resta de estas dos cantidades dividido entre 100 me va a dar la tasa de cambio promedio de ingreso por tonelada X, ¿verdad? Que es Entonces, 217.600 menos 213.900. Ahí yo solo puse ya directo el resultado, pero 217.600 menos 213.900. Esta resta aquí arriba me da 3.700. Aquí arriba, lo que pasa es que no lo puse, sino que ya puse de un solo la resta sobre 100. Pero arriba la resta me da 3.700 dividido entre 100. Esto me da $37, es decir, la tasa de cambio promedio al incrementarse en una unidad la producción, eh, la utilidad se incrementa en $37, es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Bien, ahora, el ejercicio nos pide
La tasa de cambio promedio para el costo, para el ingreso y para la utilidad. Pero aquí me pueden ustedes decir, aquí solo hay costo, función de costo y la función de ingreso, ¿verdad? Bien, entonces, esto como ya tenemos la tasa de cambio promedio del costo y del ingreso, lo vamos a hacer, no es necesario que nos den la fórmula de la función de utilidad, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio promedio de la utilidad, tenemos que recordar, ¿verdad? De contabilidad, ¿verdad? O de otras clases, de que la utilidad está dada por la resta del ingreso menos el costo, ¿verdad? Y como ya tenemos la tasa de cambio promedio del costo y de la utilidad, la tasa de cambio promedio de la utilidad solo va a estar dada por la diferencia, es decir, la tasa de cambio promedio de la utilidad que sacamos aquí en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que nos da $37 y la tasa menos la tasa de cambio promedio del costo que nos dio 40, ¿verdad? Y los restamos entre sí, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio promedio de la utilidad va a ser la resta, la tasa de cambio promedio del ingreso menos la tasa de cambio promedio del costo, sustituyendo tasa de cambio promedio como está dado por la fórmula, ¿verdad? Una razón, ¿verdad? Incremento de la utilidad sobre el incremento en X, entonces es la resta 37, que es lo que me dio la tasa de cambio promedio del ingreso, menos 40, que es la tasa de cambio promedio del costo. Me da un valor negativo, 37 menos 40. ¿Qué significa? Que menos $3 por tonelada será la tasa de cambio promedio de utilidad por tonelada. Es decir, que por cada tonelada que aumenta la producción, la utilidad disminuye en $3. Es decir, que hay una pérdida. Eso, hay una pérdida promedio en lo que se refiere a utilidad, aunque el ingreso incremente, y como incrementa el costo más, entonces hay una tasa de cambio promedio de utilidad negativa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Algo no está claro? ¿O que o duda para... Lick, esta presentación la va a subir al campus. Sí, sí, creo que ya la subí, ¿verdad? Sí, me parece. Bien. Bueno, bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Límites y continuidad, ¿verdad? Ahora pasamos ya al tema de límites y continuidad relacionado con los límites. El significado intuitivo del límite, según el autor Sil, ¿verdad? De texto de cálculo, es el siguiente. Nos dice, si f de x, si una función evaluada para x, puede aproximarse arbitrariamente a un número finito L, tomando a x suficientemente cercano, pero distinto de un número A, tanto por el lado izquierdo como por el derecho de A, entonces tenemos esta notación. Límite abajo, x, flecha hacia la derecha A. Esto se lee como límite cuando x tiende a A de una función evaluada en x es igual a L. El cálculo del límite de una función puede realizarse mediante tablas, gráficas y algebraicamente. Comenzaremos calculando el límite de la función lineal f de x igual 2x más 3. Entonces, el límite de una función, como indica la definición aquí arriba, ¿verdad? Se calcula alrededor de un valor de a. La, la notación usada para decir que queremos calcular el límite de una función es límite cuando x
tiende a de 2x más 3. ¿Verdad? Es decir, que esto se lee el límite de 2x más 3 cuando x tiende a A. Observe que esta flechita, ¿verdad? Esta flecha significa tiende a A. Los valores que puede tomar A son cualquier número real o infinito. Este es en forma de notación. Ya vamos a ver. Dice, calculando límites usando tablas. Para ejemplificar el cálculo de un límite usando tablas, daremos a A el valor de 4, ¿verdad? Entonces como ya resolviendo un ejercicio, ¿verdad? Con valores, límites para que se entienda más. Entonces la expresión queda, límite cuando x tiende a 4 de la función 2x más 3. Es decir, que el límite es el valor resultante a que tiende la función cuando x tiende a un valor, pero se acerca, pero no es igual, ¿verdad? Entonces el procedimiento es el siguiente. Elegimos valores arbitrarios para x. Sustituimos estos valores en la función y obtenemos el valor de la variable dependiente y igual f de x. Una condición que deben cumplir los valores elegidos para x es que deben ser valores menores y mayores que 4. En este caso, ¿verdad? Porque el límite de x tiende a 4. Pero x no debe tomar el valor de a, que en este caso es 4. Entonces, evaluando para y, la función y igual 2x más 3 en siguiente tabla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se hace? Entonces se evalúan en una tabla valores aproximados a 4, ¿verdad? Porque el límite dice que x, el límite cuando x tiende a 4 para esta función. Entonces, en la función se van a evaluar valores que se acerquen a 4, pero que no sean igual a 4. Entonces, antes de 4, aquí hay varios valores, pero los más cercanos son estos. 3.9, evaluado en la función, esto quedaría 2 por 3.9 más 3. Esto me da 10.8, que es el valor que corresponde a y. Si lo acercamos más, ¿verdad? 3.99, evaluando, sería 2 por 3.99 más 3, 10.98. Y si acercamos más, 3 por 3.999 sería 3, 2 por 3.999, aquí falta un 9, ¿verdad? Son 3 dígitos de 9 acá. Más 3, me va a quedar 7.998, 10.998. Entonces, ¿a qué valor se está aproximando antes, valores aproximados antes de 4? A 11, ¿verdad? Si ustedes observan, el valor al que se aproxima es 11. Y si ponemos valores mayores de 4, ¿verdad? Que se aproximan a 4, pero mayores, iniciamos con uno más pequeño, así 4.001, evaluando en la función y igual 2x más 3, 2 por 4.001 más 3 es 11.002. Evaluando para 4.01 sería 2 por 4.01 más 3 sería 11.02 y para 4.1 quedaría 11.2. Si ustedes observan que por la izquierda y la derecha el valor al que se aproxima es 11, ¿verdad? Si existe un número que complete las dos series, ese número es el límite buscado, ¿verdad? Es decir, límite cuando x tiende a 4, entonces en tabla se dan valores aproximados antes de 4. Estos tres valores son los más aproximados, 3.9, 3.99, 3.999 y se evalúa en la función que es 2x más 3, ¿verdad? Se sustituyen. Y se observa que se acercan a 11 antes de 4. Y después de 4, que sean mayores, pero cercanos, 4.001, 4.01, 4.1, se acercan a 11. Entonces, después de que se completa la tabla, concluimos que el límite cuando x tiende a 4
de la función 2x más 3 es igual a 11. ¿Por qué? Se observa que cuando decimos que x tiende a 4, estamos diciendo de que el valor de x es muy cercano a 4. En el ejemplo, para x igual 3.999, el valor de la función da 10.998, es decir, muy cercano a 11, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Muy cercano a 11. En el otro caso, para x igual 4.001, el valor de y es 11.02. Es decir, por los dos lados el valor de y se acerca a 11. Vuelvo aquí en la tabla, ¿verdad? Se acerca a 11, ¿verdad? Bien, entonces el cálculo de límites, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11. Ahora, esto se hace más para cuestión didáctica, ¿verdad? De que se entienda el concepto del límite. Pero para ejercicios ustedes no van a hacer esto porque es muy tardado, ¿verdad? Es efectivo, eso sí, darle valores cercanos les va a dar se acerca el valor del límite, pero es muy, se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Entonces por eso se escribe acá, ¿verdad? Escrito que el cálculo del límite mediante tablas es un método que a pesar de ser laborioso resulta muy eficaz, porque no importando la complejidad de la expresión dada, es posible llegar a una conclusión sobre la existencia del límite en cuestión, ¿verdad? Bueno, este es el primer método mediante tabla, ¿verdad? El que vimos. Ahora vamos límites mediante gráfica de una función. Esto también se explica por cuestiones didácticas, pero para ejercicios de guía no van a utilizar estos procedimientos, ¿no? Esto más para que se entienda el concepto. Calculando límites, analizando gráfica de la función. Las funciones, como vimos anteriormente, tienen también una gráfica. Si además de proporcionarnos la expresión matemática de la función, tenemos la gráfica, entonces podemos determinar el límite de la función a partir de ella. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la función f de x igual y igual x cuadrado más 3, ¿verdad? F de x igual y. Recuerden que f de x es equivalente a y, ¿verdad? La función es x cuadrado más 3. Entonces la gráfica de esta función se muestra a continuación. Entonces, aquí el límite cuando x tiende a 0, lo que tenemos que haya para el valor del límite va a ser igual al valor que corresponde para y en la gráfica. Digamos acá, dice, hallar el límite de una función analizando su gráfica es similar a determinar la coordenada y de la gráfica cuando conocemos la coordenada x. Por tanto, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es igual a 3, ¿verdad? ¿Por qué? Este, este valor se calcula mirando la gráfica, ¿verdad? Entonces, cuando x0, el valor que corresponde para y en la gráfica es 3, se puede observar acá, ¿verdad? En la gráfica. O sea, si x igual 0, el valor de y, la gráfica, cae en el número 3, ¿verdad? Aquí 3 espacios, 3. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es la coordenada que corresponde a y en la que corresponde para el eje y cuando x igual a 0, que es 3, ¿verdad? Esto se calcula la gráfica. Como digo, eso es solo para el concepto, ejercicios de así, con este método no se van a pedir. 3, aquí se marca, tengo marcado el punto, ¿verdad? Cuando x0, y es 3. Si lo anterior es cierto, entonces límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4.
Digamos, cuando x es igual a 1, ¿cuál es el valor que corresponde para y, verdad? Entonces la gráfica aquí en este punto, el que corresponde es 4, ¿verdad? 4 unidades, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a 1, es el valor, la coordenada que corresponde para esa gráfica que es 4. Ahora, asimismo, límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 3 igual a 4, más 3 también es igual a 4. ¿Por qué? Aquí tenemos 1. Para menos 1 también corresponde 4, ¿verdad? Para x igual menos 1 corresponde para y el valor de 4, ¿verdad? Entonces, tanto el límite cuando x tiende a 1 y para menos 1 es el mismo resultado. Ahora, con base a lo anterior, ¿cuál crees que es el límite de la misma función cuando x tiende a 2? Bueno, aquí ya doy la respuesta, pero observemos. Cuando x tiende a 2, ¿qué valor corresponde para y? Digamos, aquí es 2, entonces, ¿qué valor corresponde? ¿Qué valor de y corresponde? ¿Alguien me puede contestar? Eh, es 7, ¿verdad? Bueno, ya estaba la respuesta ya, pero es 7, ¿verdad? Esto más para una comprensión, ¿verdad? Cuando x tiende a 2, el valor que corresponde para y es 7, ¿verdad? Es 7. Bueno, pero es 7. Esto si se usaran gráficas, pero que eso no se va a dar, ¿verdad? En la guía de ejercicio, solo esto es para comprensión. Ahora, el tercer método que es por álgebra, ¿verdad? Calcular límites. Utilizando álgebra, entonces ese es el que sí van a emplear ustedes, ¿verdad? Para desarrollo de ejercicios de límite. Entonces, para simplificar el cálculo de límites usando álgebra, la recomendación es que, número 1, sustituye el valor de x en la función. Si el resultado obtenido para y es un número real, entonces ese número es el límite buscado. 2, si el resultado obtenido no es un número real, se tiene que hacer un proceso algebraico que simplifique la expresión. Ahora, inciso A, si el resultado obtenido es un número imaginario o alguna forma indeterminada 0 sobre 0, entonces procederemos a factorizar. Y número 3, una vez que se obtenga la función completamente simplificada, se regresa al paso 1. Método algebraico es que hay que sustituir el valor de x al que tiende el límite en la función, ¿verdad? A veces sale directo, pero en otras veces no se encuentra. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determinar límite cuando x tiende a 2 de 5x, perdón, de 5x cuadrado más x menos 6. Entonces, paso 1, sustituimos x en la función. Entonces, esto me queda 5 por 2 al cuadrado más 2 menos 6. 6 no, ahí no va. 6 es una constante de la función, entonces ahí así queda, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría 5 por 4, 20. Más 2, 22, menos 6, esto es igual a 16. Entonces, el resultado del límite es límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6 es igual a 16. Claro, esto en ejercicio no lo van a poner, solo sigue el procedimiento de sustitución y el resultado final, ¿verdad? Pero para cuestión didáctica vuelvo a escribir el límite inicial y con su respuesta después de haberlo
evaluado. Este es el método algebraico, ¿verdad? Que es el que ustedes van a utilizar para el desarrollo de ejercicios. Pido disculpas porque no, parece que están trabajando el vecino, no me imaginé como martillando y espero que no afecte la tutoría, ¿verdad? Que se oye un poco de ruidos. Espero que me dicen si no se escucha y me cambio de posición. No, pero no se escucha. Yo sí que Eh, martilleo. aquí en Sigo es que está lloviendo, entonces sí se escucha un poco así como Ah, encajonado el sonido, pero es porque está lloviendo fuerte. ok. Bueno, gracias. Bueno, continuamos. ¿Se está entendiendo el método algebraico? Que este es el que van a utilizar para límites. Bien, Sí, ingeniero, entonces vamos a utilizar el mismo que usted subió en el video, ¿verdad? Porque usted subió un video a la plataforma. sí, sí. Bueno, entonces, el problema con método algebraico, digamos, para algunas funciones sale directo, solo sustituir. Pero como dice el procedimiento, que a veces va a quedar en forma indeterminada, 0/0. Entonces ahí hay que factorizar, ¿verdad? Entonces vamos con otro ejemplo. Dice, determine el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces sustituimos en la función 1 al cuadrado menos 1. Esto me va a quedar 1 al cuadrado, es 1 por 1, 1 menos 1, 0. Sobre 1 menos 1 es igual a 0, entonces queda forma indeterminada. Esto no quiere decir que hasta ahí llega el ejercicio, sino que hay que factorizar, ¿verdad? Entonces, en estos ejercicios de expresiones racionales, hay que aplicar factorización y simplificar. Entonces, aquí hay que recordar un poco, ¿verdad?, de matemática. Eh, entonces, hay que tener ese debido cuidado. En matemáticas, esta expresión no tiene sentido y se le llama indeterminada. La indeterminación se da